Una chica de 200B fue humillada por el chico que amaba. 2 años después, hizo algo terrible para vengarse. Nunca imaginarás lo que hizo. Yasmín, de 17 años y con un peso de poco más de 200 libras, vivía con su madre soltera en un modesto y destartalado apartamento en las afueras de la ciudad. El dinero siempre escaseaba con su madre trabajando muchas horas como limpiadora para llegar a fin de mes. No tenían mucho, pero la madre de Yasmín era su roca, ofreciéndole todo el amor y el aliento que podía. Sin embargo, Yasmín a menudo sentía una punzada de inseguridad en la escuela. Se desvanecía en un segundo plano, eclipsada por sus compañeros de clase, especialmente por Isen. Isen era todo lo que ella soñaba, guapo, popular y rico, con su familia siendo una de las más poderosas de la zona, pero también era conocido por su arrogancia, paseando por los pasillos con un aire de superioridad que solo provenía de haber nacido en el privilegio. Isen apenas notaba a nadie fuera de su círculo y Has no era la excepción para él. Ella era solo otra cara en la multitud, invisible e indigna de atención. Aún así, el corazón de Yasmín latía con fuerza cada vez que lo veía. Y pasó incontables noches soñando con un día en que la notaría. A pesar de su naturaleza tímida, el enamoramiento era feroz, pero ella se sentía atrapada sin atreverse nunca a revelarle sus sentimientos. Un día Isen de repente la invita a su celebración de cumpleaños. Tan pronto como recibió la invitación, su corazón se llenó de alegría y esperanza. Por un momento no podía creerlo. Si realmente la hubiera invitado, abrazó la tarjeta cerca a su mente dando vueltas. Tal vez esta era su oportunidad, su única oportunidad de finalmente hablar con él, tal vez incluso hacer que la notara de una manera que importara. Cuando llegó a casa esa noche, corrió directamente hacia su madre, que estaba doblando cuidadosamente la ropa en su pequeña mesa de la cocina. Mamá, no lo creerás. Me invitaron a la fiesta de Isen. Yasmín sonrió incapaz de contener su emoción. Los ojos de su madre se suavizaron y ella logró sonreír a pesar de su cansancio. La madre de Yasmín, una mujer tranquila que había criado a su hija sola mientras trabajaba largas horas como limpiadora, sabía cuánto significaba Isen para Yasmín, aunque deseaba que su hija pudiera ver que él no era el tipo de chico que merecía su atención. Ella conocía a Isen desde que era un niño. Después de todo, ella trabajaba para su familia limpiando su gran casa de arriba a abajo durante años. Había sentido el aguijón de la arrogancia de Isen más veces de las que quería contar. Él rara vez la reconocía como algo más que la ayuda, y a veces murmuraba cosas en voz baja, llamándola sucia y haciendo comentarios sarcásticos sobre el color de su piel a pesar de su propio dolor. La madre de Yasmín quería lo mejor para su hija. Al ver el destello de emoción en los ojos de Yasmín, no pudo arruinar el momento. Bajó la camisa que estaba doblando. Atrajo a Yasmín hacia sí y le dio una sonrisa tranquilizadora. Te verás hermosa, mi dulce niña, dijo alisando el cabello de su hija. Esta podría ser una noche maravillosa para ti. Aprovéchala al máximo, aunque ya tenían una pequeña hija. La madre de Yasmín quería que se sintiera especial. Ayudó a Yasmín a elegir un vestido sencillo de su propio armario e incluso gastó el poco dinero extra que tenían en una delicada horquilla para el cabello para Yasmín. Ojalá pudiera darte más, dijo su madre con una sonrisa triste. Un día, tal vez nuestras vidas cambien y no tengamos que depender de personas como ellos. Yasmín asintió sintiendo una mezcla de emoción y gratitud por ella. La noche significaba algo completamente diferente, una noche donde sus sueños, sin importar cuán imposibles fueran, podrían hacerse realidad. El corazón de Yasmín latía con fuerza mientras se detenía frente a la mansión de Isen. Su tamaño la dejaba sin aliento. Ella sabía que era grandiosa, pero viéndola ahora toda iluminada y llena de vida, con sus amigos y familiares, parecía casi de otro mundo. Filas de autos de lujo se alineaban en el camino de entrada, cada uno más impresionante que el último. Rolls-Royce, Lamborghinis y elegantes autos deportivos que solo había visto en revistas brillaban bajo las luces, y de repente su auto alquilado se sintió como un pequeño guijarro entre joyas. Se aferró al regalo que había comprado para Isen en sus manos, temblaban sus nervios, se dispararon mientras salía viendo a otros invitados deslizarse hacia
La casa con sus lujosos regalos, cajas atadas con cintas doradas y bolsas estampadas con logotipos de diseñadores de alta gama. Yasmín tragó saliva sintiéndose pequeña y fuera de lugar. Se alisó el vestido, respiró hondo y recordó las palabras de aliento de su madre antes. Finalmente caminó hacia la entrada. Dentro de la fiesta era todo lo que había imaginado, grandiosa y brillante, con gente vestida con trajes caros y vestidos de diseñador. Vio a Isen a través de la ventana de pie con un grupo de amigos riendo y encantando a todos a su alrededor. Su corazón revoloteaba con nerviosismo esperanzado mientras se acercaba. Tal vez la notó esta noche tal como siempre había soñado, pero en el momento en que entró en la habitación las risas y conversaciones se silenciaron y docenas de ojos se volvieron hacia ella. El silencio era pesado e incómodo. Luego algunas personas rieron disimuladamente y antes de que ella se diera cuenta la habitación estalló en risas. Confundida, Yasmín miró a su alrededor. Su sonrisa vaciló cuando vio las crueles sonrisas en sus rostros. Luego escuchó la voz de Isen más fuerte que la de cualquier otra persona, llena de burla. Dio un paso adelante, una sonrisa se extendió por su rostro y dijo: 200 libras, eso es demasiado bajo. Tal vez consideremos dejarte entrar en nuestro grupo cuando llegues a 300 libras. La habitación explotó en risas. De nuevo el sonido resonando en los oídos de Yasmín, cada risa una bofetada en su corazón. La multitud a su alrededor rió más fuerte, animándose unos a otros con insultos que picaban como sal en una herida. Algunos de ellos empezaron a hacer comentarios sobre su vestido y el pequeño regalo que sostenía aferrado en sus manos. Temblores. ¿Viste la forma en que entró, como si alguna vez pudiera encajar aquí? Alguien susurró lo suficientemente fuerte para que ella lo oyera. Isen se acercó mirándola de arriba abajo con una sonrisa. Una chica como tú en mi mundo, se burló sacudiendo la cabeza. Tienes que estar bromeando. Yasmín sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo ella. Se quedó allí congelada, incapaz de moverse o hablar. Fue como si se convirtiera en piedra su mente, entumecida mientras las crueles palabras la invadían. No podía entender por qué harían esto, porque él haría esto. Todos sus sueños, todos sus pensamientos esperanzadores sobre la noche se hicieron añicos frente a ella sin dejar nada más que un dolor crudo y hueco. Después de unos momentos insoportables, la conmoción dio paso a la vergüenza y su rostro ardía de humillación. Podía sentir lágrimas picando en las comisuras de sus ojos, pero las contuvo. No dejaría que la vieran llorar, invocando lo poco extraño que le quedaba. Yasmín se dio la vuelta y huyó de la habitación. La risa seguía su rastro como un eco inquietante. Irrumpió por la puerta principal y corrió hacia su auto. Su visión se nubló mientras subía. Cerró la puerta de golpe y se fue sin importarle a dónde iba. Solo necesitaba escapar para alejarse de la risa y las burlas que se repetían una y otra vez en su mente. Para cuando llegó a casa, había logrado secarse las lágrimas y recomponerse. Aunque su corazón todavía le dolía con esta punzada de humillación, sabía que su madre la estaría esperando despierta, ansiosa por escuchar sobre su noche. Por un momento consideró decirle la verdad, dejar que el dolor se derramara. Pero cuando vio la expresión esperanzada en el rostro de su madre, no pudo obligarse a arruinarlo. En cambio, Yasmín forzó una pequeña sonrisa y le contó a su madre una versión ensayada de la noche, diciendo que había sido encantador, que las decoraciones eran hermosas y que la había pasado de maravilla. El rostro de su madre se iluminó de orgullo y le dio a Yasmín un cálido abrazo, susurrando: estoy tan orgullosa de ti, Yasmín. Vas a llegar a lugares, la niña. Yasmín se aferró a su madre, dejando que las palabras reconfortantes de su madre la calmaran incluso cuando su corazón se rompía silenciosamente dentro de ella. Cuando se fue a la cama esa noche, la imagen de la cara burlona de Isen y el sonido de la risa la perseguían, un recordatorio de la cruel realidad que había aplastado sus sueños. Después de esa noche humillante, la angustia de Yasmín rápidamente se convirtió en algo más: resolución. Ya no sentía las suaves punzadas del amor cuando pensaba en Isen. En cambio, su estómago se apretó con disgusto. No podía creer que alguna vez había admirado a alguien tan superficial, tan cruel. Desde ese momento decidió que Isen ya no tendría poder sobre sus pensamientos, sus sueños o su felicidad. Decidida a reconstruir su vida, Yasmín se lanzó a hacer cambios. Comenzó a enfocarse en su salud, eligiendo hacer ejercicio y nutrir su cuerpo con cuidado, no para ganar la aprobación de nadie, sino para sentirse más fuerte, más resistente. Cada entrenamiento, cada paso que daba se sentía como deshacerse de capas de la vergüenza que cargaba. Con el tiempo vio su cuerpo transformarse, no solo volviéndose más saludable, sino también
Convirtiéndose en una fuente de orgullo para sí misma, su confianza en sí misma comenzó a florecer. Yasmín se derramó en sus estudios, descubriendo un profundo amor por la literatura y la ciencia, pasiones que había enterrado mientras se obsesionaba por encajar con personas a las que no les importaba. Ahora se permitió soñar en grande, no con ganar el amor de alguien, sino con construir un futuro del que estaría orgullosa. En el camino encontró un amigo inesperado, Leo, un compañero de clase tranquilo y reflexivo que también había sido objeto de burlas por ser diferente. Leo no tenía muchos amigos y él también había sentido el aguijón de la crueldad de personas como Isen. Comenzaron a sentarse juntos en clase hablando de sus luchas y sueños, encontrando consuelo en la comprensión del otro. Leo vio a Yasmín por quien era, no quien la gente esperaba que fuera. En su compañía, Yasmín se sintió vista, respetada y apoyada. Su vínculo se fortaleció impulsado por la empatía mutua y la resiliencia. Mientras prometían ayudarse mutuamente a convertirse en las mejores versiones de sí mismos. Aquí hay una escena ampliada con profundas capas emocionales y descubrimientos. La lluvia tamborileaba constantemente contra las ventanillas del coche mientras Yasmín conducía, su mirada fija en la carretera mojada y sinuosa frente a ella. El sonido era relajante incluso cuando sentía que su corazón se hundía un poco cada vez que pensaba sobre recoger a su madre de la casa de Isen. Había tratado de mantener su distancia de todo lo relacionado con él desde esa terrible noche, pero por mucho que quisiera escapar del trabajo de su madre, esto la traía de vuelta a su mundo una y otra vez. Cuando finalmente llegó a la mansión, apagó el motor y se quedó mirando el gran edificio que se alzaba ante ella. Sus ventanas brillaban cálidamente contra el oscuro día lluvioso. Notó que la casa parecía más silenciosa de lo habitual, casi sombría, como si guardara sus propios secretos. Cuando salió del auto, se ajustó la capucha contra la lluvia y se dirigió a la entrada de servicio. Justo cuando llegó a la puerta, escuchó voces desde adentro. Los padres de Isen, el señor y la señora Carlyle, estaban hablando en tonos bajos y tensos. Se congeló al darse cuenta de que no la habían notado y su curiosidad la superó. Rara vez los había escuchado hablar con tanta franqueza. Algo en su tono era diferente esta vez. Había frustración, decepción y tal vez incluso un poco de amargura contra su mejor juicio. Se quedó junto a la puerta escuchando. Simplemente no sé cuánto más podemos soportar. La señora Carlyle suspiró. Su voz estaba llena de agotamiento. Los últimos meses han sido una pesadilla. Hemos invertido tanto en él y ¿qué nos ha dado a cambio? La voz del señor Carlyle siguió cargada de irritación. Tienes razón, desperdició todo lo que le dimos. Cada oportunidad, cada privilegio, es como si no apreciara nada de eso. ¿Sabes cuánto ha gastado ya? Millones. ¿Y para qué fiestas, autos, apuestas imprudentes con sus amigos? Es como si estuviera en una misión para tirarlo todo. Hubo una pausa y Yasmín pudo escuchar el leve sonido de los dedos de la señora Carlyle tamborileando sobre la mesa. A veces me pregunto si cometimos un error. Si adoptarlo fue la respiración de Yasmín, adoptarlo. Su mente se aceleró. Luchando por procesar esta revelación, se inclinó más cerca. Con cuidado de no hacer ningún sonido, la señora Carlyle continuó, su voz casi un susurro. No quiero sentirme así, pero nos hemos esforzado tanto por criarlo bien y es como si nunca hubiera sido capaz de respetar o incluso ver el valor de lo que le hemos dado. Estoy empezando preguntarse si todo esto se remonta a su madre biológica. Si el señor Carlyle estuvo de acuerdo con un toque de amargura, fue un gesto de bondad que hicimos al acogerlo después de su accidente. Ella era solo una mujer joven que trabajaba como camarera para llegar a fin de mes sin familia, que lo acogiera sin nadie más alrededor para darle un futuro. Un escalofrío recorrió la columna de Yasmín. No tenía idea de que Isen había sido adoptado o que su madre biológica había fallecido cuando era tan joven. Le costó conectar esta versión de Isen, criado por el privilegio y la riqueza, acostumbrado a obtener todo lo que quería, con la imagen de un niño huérfano a tan temprana edad. Y mira cómo nos lo ha pagado la señora Carlyle, continuó con la voz tensa. Él apostó la herencia que habíamos reservado para él, vendió su coche por dinero rápido y aún así no fue suficiente para cubrir sus deudas. ¿Puedes creer que tuvo el descaro de pedir más?
La voz del señor Carlyle era fría. Siempre he sido demasiado blando con él. Pensé que sería suficiente darle todo lo que nunca tuvimos para demostrarle que era querido, pero lo arruinó todo con este último truco. Fue la gota que colmó el vaso. Se quedaron en silencio por un momento, y la mente de Yasmín dio vueltas con las piezas de información que acababa de descubrir. Sintió una extraña mezcla de ira, lástima y confusión. Isen, el chico arrogante y cruel que la había humillado, en realidad también venía de las dificultades, pero en lugar de apreciar la vida que le habían dado, la había desperdiciado usando su privilegio como arma contra personas como ella y su madre. Entonces la señora Carlyle volvió a hablar, esta vez con una finalidad que envió escalofríos por la columna vertebral de Yasmín. Creo que es hora de que le digamos la verdad, dijo su voz Tilly. Si se niega a aprender de nosotros, tal vez necesite entender que no nació en esta familia, que todo lo que ha tenido no fue suyo por derecho de nacimiento, sino por elección nuestra. Tal vez si ve que esta vida que da por sentado fue un regalo, finalmente se dará cuenta de cuánto ha desperdiciado el señor. Carlyle emitió un leve murmullo de acuerdo. Si alguna vez quiere nuestro apoyo de nuevo, tendrá que ganárselo y tendrá que escuchar la verdad sobre la adopción. Le hizo entender lo que significa realmente no tener nada. Hicimos lo que pudimos para darle una oportunidad, pero no podemos seguir salvándolo de sí mismo. Un silencio cayó entre ellos, llenado solo por el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Yasmín sintió un dolor en el pecho mezclado con un extraño alivio al escuchar sobre el verdadero pasado de Isen. Lo vio de manera diferente, pero no borró el dolor que le causó. En cambio, la hizo compadecerse de él y del desperdicio que había hecho de todo lo que le habían dado. Se le había concedido una segunda oportunidad, una vida con la que la mayoría de la gente solo podía soñar, pero él lo trató como un juego. Respirando hondo, Yasmín se apartó con cuidado de la puerta, su mente dando vueltas. No había esperado descubrir tal secreto, y aunque suavizó un poco su resentimiento, también fortaleció aún más su resolución. No dejaría que la crueldad de Isen la encontrara o la detuviera. Construiría su vida no desde el privilegio, sino desde su propio coraje, sus propios sueños. Cuando se giró para irse, vio a su madre en el pasillo, secándose las manos en su delantal de limpieza, su expresión cansada pero cálida cuando la vio. Yasmín, sin decir palabra, tomó la mano de su madre y la guió hasta el auto sin siquiera mencionar lo que había escuchado. Por ahora se guardaría este conocimiento para sí misma. No necesitaba compartirlo con nadie y menos con Isen o su familia. Era un recordatorio de que la vida podía ser impredecible, que todo lo que creía saber sobre las personas podía cambiar en un instante. Mientras conducían a casa, la suave voz de su madre rompió el silencio. ¿Estás bien, cariño? Pareces tranquila. Yasmín asintió. Su corazón se llenó de gratitud por el simple amor constante que su madre siempre le había mostrado. Estoy bien, mamá, dijo suavemente apretando la mano de su madre. Solo creo que estoy finalmente dándose cuenta de lo que importa. Y mientras la lluvia caía a su alrededor, Yasmín se hizo una promesa a sí misma de que viviría una vida que no se tratara solo de riqueza o popularidad, sino de amabilidad, resiliencia y respeto. Se convertiría en alguien que valorara a las personas que la rodeaban, que conociera el peso de cada oportunidad, cada regalo, y en ese momento se sintió más fuerte, más clara, más determinada que nunca. Mientras Isen se sentaba solo en su celda, el silencio pesaba mucho sobre él, puntuada solo por el eco distante de otros prisioneros y el frío y constante goteo de agua en algún lugar de la oscuridad. Su vida se había derrumbado de una manera que nunca podría haber imaginado. Se habían ido las fiestas lujosas, las multitudes que lo adoraban, los autos brillantes y la confianza engreída. Todo lo que le quedaba ahora era un dolor hueco y vacío, donde su orgullo una vez había sido reemplazado por un profundo y persistente arrepentimiento. La mente de Isen repitió la serie de decisiones imprudentes que lo habían traído aquí, la arrogancia que lo había llevado a tratar a las personas como si estuvieran por debajo de él, y el hambre interminable de más emoción, más atención, más poder. Durante años, había construido su identidad en torno a su privilegio y riqueza, aprovechando cada oportunidad para recordarles a los demás su superioridad. Pero era una ilusión y ahora no era más que un hombre despojado de todo lo que una vez había usado para apuntalar su frágil ego. Cuando supo por primera vez la verdad de que los padres que había alardeado como suyos ni siquiera eran su sangre, se había llenado de ira e incredulidad.
Para él, se había sentido como la máxima traición, como si toda su vida hubiera sido una mentira, pero a medida que pasaba día tras día, en su celda, comenzó a comprender que la verdadera traición había venido de adentro. Se había traicionado a sí mismo al perseguir deseos superficiales, alejando a las mismas personas que le habían dado una segunda oportunidad en la vida. El crimen que selló su destino fue un acto desesperado e impulsivo, un robo que se volvió violento cuando las cosas se salieron de control en el momento en que solo pensó en las deudas que lo presionaban, las amenazas de personas peligrosas que había tratado de apaciguar, pero ese momento de desesperación le había costado todo. Ahora estaba condenado a una vida de aislamiento, atormentado por el rostro del hombre que había matado y la familia destrozada que había dejado atrás. Isen sabía que no había nadie que hiciera lo que él había hecho, no le quedaba redención. A menudo pensaba en Yasmín, esa chica a la que había humillado cruelmente todos esos años atrás. Ella era una de las muchas a las que había lastimado, descartando a las personas como si estuvieran por debajo de él, riéndose de sus luchas, menospreciando sus sueños. Una vez se enorgulleció de ser intocable, pero ahora se dio cuenta de que nunca había sido realmente fuerte en absoluto. Había usado su riqueza como escudo. Pero debajo de todo él había sido frágil, inseguro y hueco. Yasmín sabía que había seguido adelante para encontrar la felicidad sin él. Recordaba haberla visto a ella y a Leo juntos desde la distancia antes de que lo encarcelaran, la forma en que se sonreían el uno al otro, sus manos entrelazadas irradiando una tranquila alegría y satisfacción. Los había visto sintiendo una punzada de algo desconocido, celos tal vez o arrepentimiento. Habían construido una vida fundada en el amor y el respeto, una vida que ahora sabía que nunca podría tener. Yasmín había superado su crueldad encontrando la fuerza para convertirse en alguien que nunca podría ser, alguien respetado y amado por su amabilidad, su inteligencia y su inquebrantable resiliencia. Por Isen el peso de sus decisiones se instaló pesadamente en su corazón. No tenía a quien recurrir, nadie en quien apoyarse. Las personas a las que una vez había llamado amigos lo habían abandonado, desapareciendo tan pronto como su riqueza e influencia se secaron. No eran diferentes de él, se dio cuenta solo. Interesado en lo que podían ganar, al final se quedó para enfrentar el la realidad de quien era realmente, un chico con derecho que había desperdiciado cada oportunidad que se le había dado, causando dolor a los demás, en última instancia, a sí mismo. Mientras tanto, la vida de Yasmín se desarrolló de una manera que Isen apenas podía imaginar. Ella y Leo se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa, rodeados de la familia y los amigos que los habían apoyado en las buenas y en las malas. Juntos construyeron una vida rica en amor, compasión y sueños compartidos. Su hogar, aunque modesto, estaba lleno de risas, calidez y respeto, cualidades que ninguna cantidad de riqueza podría comprar. El viaje de Yasmín estuvo marcado por una feroz determinación de construir su vida en sus propios términos, un viaje que la había llevado a un lugar de satisfacción y seguridad en sí misma. Nunca buscó venganza contra Isen ni albergó amargura por la humillación que le había causado. En cambio, se centró en sanar, crecer y abrazar el amor y el apoyo de las personas que realmente la valoraban. Pasaron los años y la familia de Yasmín y Leo creció. Enseñaron a sus hijos los valores que habían guiado sus propias vidas: amabilidad, empatía y respeto por los demás. Yasmín compartió historias con sus hijos sobre sus luchas, enfatizando la importancia de tratar a otros con dignidad sin importar su origen, color de piel o estatus social. Ella quería que sus hijos entendieran que el verdadero valor no provenía de la riqueza o la popularidad, sino de la fuerza de su carácter y la bondad en sus corazones. Para Isen los años en prisión estuvieron llenos de arrepentimiento e introspección. Despojado de los privilegios que una vez dio por sentado, comenzó a comprender el vacío que lo había llevado a buscar validación en todos los lugares equivocados. Pasó largas horas solitarias reflexionando sobre su pasado, enfrentando los recuerdos de su crueldad e imprudencia. Los rostros de aquellos a quienes había hecho daño lo perseguían, especialmente Yasmín. Recordó su dignidad frente a su burla, su resiliencia a pesar de sus intentos de menospreciarla. Se había convertido en todo lo que él deseaba: poder ser fuerte, respetado y amado. Isen finalmente se encontró buscando
La redención en pequeñas formas, tratando de enmendar donde podía, incluso si era demasiado poco y demasiado tarde. Se ofreció como voluntario para programas de trabajo en prisión, ayudando a los reclusos más jóvenes a comprender las consecuencias de las malas decisiones, con la esperanza de evitar que otros cometieran los mismos errores que él. Buscó consuelo en la reflexión, aprendiendo a valorar las cosas que una vez había despreciado: humildad, amabilidad y respeto propio, pero sabía que su oportunidad de una vida plena lo había dejado pasar, y aceptó que pasaría el resto de sus días pagando por las decisiones que le habían costado todo. Solo en su celda finalmente entendió la lección que lo había eludido durante tanto tiempo: una vida construida sobre la arrogancia, la crueldad y el derecho era una vida destinada a la ruina. Mientras la vida de Yasmín y Leo florecía, la vida de Isen se marchitaba cada día, un recordatorio del vacío dejado a raíz de sus malas decisiones. Ahora entendía que la riqueza y el privilegio nunca habían sido realmente suyos para reclamar. Las preocupaciones le habían dado una vida de lujo, pero él había confundido eso con fuerza y valor. Ahora sabía que el verdadero valor era algo que solo podía construirse lenta y constantemente a través de la compasión, la humildad y el respeto por los demás. La trágica historia de Isen se convirtió en un recordatorio silencioso para quienes lo conocieron, un relato que subrayó la importancia de la amabilidad y el respeto. La vida de Yasmín, en contraste, sirvió como un inspirador testamento del poder de la resiliencia y la belleza de una vida basada en el amor y la integridad. La gran lección se hizo evidente para todos que fueron testigos de sus historias, de que una vida definida por la compasión, la dignidad y la humildad es una vida que florece, mientras que una vida sumida en el derecho y la arrogancia está destinada a la ruina. El viaje de Yasmín fue un poderoso recordatorio de mirar siempre más allá de la superficie para ver a los demás por lo que realmente eran y honrar el valor de cada persona sin importar sus antecedentes. Su historia de fortaleza y gracia continuó inspirando a otros, un legado que brilló intensamente contra la oscuridad de la caída de Isen, un faro de esperanza que demostró que la verdadera felicidad y el respeto nunca se pueden comprar, solo se ganan a través del amor y la bondad.